unos gritos que se desvanecen en la oscuridad, un misterio grabado en la tierra helada. ¿Puede la muerte ser solo un final, o quizás un comienzo? En 1959, en una de las montañas más remotas e implacables de la Unión Soviética, 9 jóvenes y dinámicos estudiantes universitarios emprendieron una simple excursión de invierno, pero ninguno regresó. Tras ellos, dejaron un enigma que desafía la lógica, supera los límites de la razón, y que hoy, décadas después y tras cientos de teorías, sigue sin resolverse por completo. Este no es un caso común de desaparición. Esta es la prueba más escalofriante de que la realidad puede ser más extraña que la ficción. Este es el incidente del paso de Dyatlov. Y ahora los llevaremos de regreso a ese gélido día de febrero, a la oscuridad profunda de los montes Urales, pero no solo relataremos los hechos. Iremos contigo paso a paso. Examinaremos cada pista y nos atreveremos a hacer la pregunta que te calará hasta los huesos. Si no fue un oso o una avalancha, ¿qué fue lo tan terrible esa noche en el campamento como para obligarlos a huir? Todo comenzó con un grupo de experimentados excursionistas, liderados por Igor Dyatlov, planeando una ardua caminata hacia la montaña Otorten. Todos eran estudiantes de técnicos, acostumbrados a condiciones duras. En las últimas fotos que tomaron antes de partir, sonreían. Estaban llenos de vida. Pero esas fotos no sabían que nunca volverían a sonreír. La primera señal de alarma surgió cuando pasó la fecha prevista de su regreso. La preocupación creció y los equipos de rescate se adentraron en la nieve y la tormenta para encontrarlos. Y es aquí donde lo realmente espeluznante comienza. Cuando el equipo de búsqueda llegó al lugar donde el grupo había acampado, se quedaron helados por lo que vieron. La tienda de campaña había sido rasgada y abierta desde dentro, como si la hubieran cortado con un cuchillo. Pero no desde fuera, desde dentro. Y esto era, como mínimo, extraño, porque el interior de la tienda, las pertenencias del grupo, la ropa, la comida, todo estaba casi en orden. Era como si lo hubieran dejado todo de repente y hubieran huido a 30 grados bajo cero, en medio de una ventisca, en pijama, incluso descalzos. Era una huida, ¿pero de qué? Lo primero que venía a la mente era el peligro de una avalancha, pero no había indicios de avalancha. La tienda estaba correctamente instalada en la pendiente. No parecía haber ninguna razón natural que justificara ese pánico. Aquí es cuando tu corazón comenzará a latir más rápido, porque comenzaron a aparecer los cuerpos. Los primeros 5 fueron encontrados por el equipo que seguía las huellas desde la tienda hacia unos árboles en el borde del bosque. Todos vestían solo pijama o casi desnudos. En sus pies, solo calcetines. A su lado había restos de una pequeña fogata que habían intentado encender para calentarse. Habían muerto congelados. Pero la muerte no les tendría piedad, porque esto era solo la parte más inocua del rompecabezas. Los cuerpos de los 4 excursionistas restantes fueron descubiertos semanas después, más lejos que los primeros 5, en el lecho de un arroyo. Y fue aquí donde el caso pasó de tragedia a película de terror. La autopsia de estos 4 cuerpos reveló hechos alucinantes. Uno tenía el cráneo aplastado, pero no como por un golpe, sino como si una presión increíble hubiera sido aplicada. La caja torácica de otro estaba destrozada, al igual que en un accidente automovilístico, con tal fuerza que destrozó los órganos internos. Pero lo más impactante fue que a uno de los cadáveres le faltaba la lengua. Y junto a todo esto, no había heridas externas, hematomas o signos de lucha. Era como si una fuerza invisible los hubiera aplastado. Entonces, ¿qué pudo haber arrastrado a estos jóvenes y fuertes individuos desde sus cálidos sacos de dormir hacia una huida mortalmente segura? Aquí es donde comenzamos a buscar la respuesta a esa pregunta que te ha estado atrapando desde el inicio del video. Y cada teoría es más misteriosa que la anterior.
La investigación oficial registró la causa de la muerte como una fuerza natural irresistible y cerró el caso. Pero esa fue una explicación que no explicaba nada. Teoría del Yeti o de un depredador desconocido. No se encontraron rastros de tal criatura en la zona. Un ataque de los indígenas Mansi. No había señales de lucha y no tenían problemas con ellos. ¿Una avalancha? La evidencia física no lo apoyaba. Entonces, ¿qué? Quizás la respuesta estaba en el cielo. Muchos testigos afirmaron haber visto esferas de fuego naranjas en el cielo aquellas noches. ¿Podría ser esto parte de un experimento militar secreto? Quizás una prueba de un arma nuclear o psicológica. Eso podría explicar la huida repentina de la tienda. O una posibilidad aún más aterradora. Lo que encontraron no era terrenal. Algunos hablaron de infrasonido, ondas sonoras de baja frecuencia que el oído humano no puede oír, pero que pueden causar pánico, miedo y daño a los órganos internos. O tal vez un fenómeno magnético o atmosférico que aún no comprendemos. Pero uno de los detalles más impactantes fueron los rollos de película encontrados en las últimas cámaras. La mayoría de las fotos eran normales, mostrando el campamento. Sin embargo, las últimas fotos fueron tomadas en una densa oscuridad, con formas vagas y espeluznantes. ¿Era esta la evidencia de sus últimos momentos? ¿Qué estaban viendo? Y quizás uno de los detalles más comentados fue la alta radiactividad detectada en la ropa de algunos de los cuerpos. Esto avivó las teorías sobre un accidente nuclear o un experimento secreto. Los esfuerzos de las autoridades soviéticas por cerrar el caso inmediatamente y ocultar algunos documentos añadieron leña a las teorías conspirativas. Ahora, mientras lees estas líneas, sientes que algo se agita dentro de ti, ¿verdad? Porque esta historia no es solo un caso. Es la personificación del miedo primitivo de la humanidad hacia lo desconocido. 9 vidas desaparecidas en una noche, y dejaron atrás no solo cuerpos congelados y una tienda destrozada, sino un misterio que perdurará por generaciones. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Nunca lo sabremos? Quizás el propósito de esta historia no sea encontrar una respuesta. Quizás sea recordarnos que en este mundo, incluso en los momentos en que nos creemos más experimentados y fuertes, existen fuerzas que pueden enfrentarnos y dejarnos completamente vulnerables. El paso de Dyatlov no es solo un lugar en los Urales. Es un símbolo de lo desconocido y lo inexplicable. Y cuando este video termine, no podrás apartar la vista de la pantalla y te harás esa pregunta una y otra vez. ¿Qué vieron realmente esa noche, en ese campamento? La respuesta, quizás, sea demasiado aterradora como para querer saberla.